Este es un mapa de las tasas de pobreza en los Estados Unidos. Los colores oscuros indican los estados con mayor porcentaje de población bajo el umbral de pobreza federal. Y estas son las áreas que la Oficina del Censo designa como el sur. El 20% de los condados en la región ha tenido una tasa de pobreza mayor al 20% por más de 3 décadas. Eso coloca a esos condados en la desafortunada categoría de pobreza persistente. El 80% de los condados de Estados Unidos que se consideran en pobreza persistente se encuentran en estos 16 estados. La región ha tenido tasas de pobreza más altas que el promedio nacional desde que Estados Unidos comenzó a medirla en 1968 como parte de la guerra contra la pobreza del presidente Johnson. El problema está tan arraigado en el sur que ha llegado a definir la región, junto con otros problemas como la atención sanitaria y la educación. Ahora, hay algunos estados del sur que están mucho mejor hoy, como Texas y Florida, pero me gustaría centrarme en la parte más pobre del sur, el profundo sur. Es un problema que tiene múltiples capas, pero si intentáramos desglosarlo, comenzaríamos con las geografías de los estados del norte y del sur, ya que esto ha tenido efectos duraderos. En el norte montañoso, las bajas temperaturas y temporadas de crecimiento cortas lo hacían inadecuado para la agricultura a gran escala, a diferencia del sur. Por eso, eligieron el desarrollo industrial en su lugar. Las ventajas eran que los estados del norte eran ricos en ríos de rápido flujo, particularmente en Nueva Inglaterra y la región del Medio Atlántico. Estos ríos fueron una fuente vital de energía para las primeras fábricas, sobre todo en la industria textil, papelera y de molienda de granos. La energía hidráulica fue crucial antes de la máquina de vapor, y la geografía del norte era idónea para ello. El norte también tenía acceso a varios materiales primas esenciales para el crecimiento industrial, como el carbón y el mineral de hierro. Mientras tanto, el sur, con su suelo fértil y temporadas de crecimiento más largas, aprovechó al máximo sus beneficios agrícolas y desarrolló una economía de plantación. Se centraron intensamente en cultivar cultivos comerciales como el algodón, que eran altamente rentables debido a la demanda global, particularmente en Europa. Pero el problema era que nunca lograron diversificarse por esa razón. El sur también está más lejos de Europa, por lo que era más caro comerciar productos minoristas e industriales con Europa. Esto llevó a que más industrias se ubicaran en el norte temprano en la historia de la nación, debido a la conveniencia de los puertos de Nueva York, Boston y Filadelfia. Al considerar el papel de la esclavitud en estas dos regiones, se clarifica aún más la imagen. Aunque el norte técnicamente también tenía esclavitud hasta cierto punto, la región estaba mucho más urbanizada y había más demanda de trabajadores calificados que probablemente provenían de siervos por contrato o trabajadores pagados. En 1804 abolieron la esclavitud de todas formas. Mientras tanto, toda la economía del sur dependía totalmente de la esclavitud. Las plantaciones dependían de los esclavos para el arduo trabajo de cultivar cultivos comerciales. La invención de la desmotadora de algodón en 1793 arraigó aún más al sur, aumentando la demanda de mano de obra esclava y profundizando su dependencia de la práctica. Para mediados de los años 1800, el sur dependía tanto del trabajo esclavo que la economía literalmente colapsaría sin un plan para reemplazarlo. Algo que nunca tuvo. Esto nos lleva a la Guerra Civil, donde el norte buscaba abolir la esclavitud, mientras que el sur quería mantenerla. Sabemos cómo va la historia, pero lo que se pasa por alto es cuánta devastación trajo la guerra al sur. La mayor parte de la infraestructura fue destruida. Ciudades enteras fueron reducidas a cenizas. También robaron muchas propiedades civiles. Si observas campañas militares como la Marcha al Mar del general Sherman, siguió una política de tierra quemada, asegurando que todo fuera destruido, desde las vías del tren hasta las plantaciones, con el fin de privar a la Confederación de cualquier posibilidad de continuar la guerra. Esto es algo que retrasó al sur por décadas, y no se puede exagerar lo suficiente. Cuando la guerra terminó en 1865, la economía del sur colapsó por completo. Los millones de esclavos liberados quedaron sin hogar, desempleados y con pocas o nulas habilidades para subsistir y contribuir a la reconstrucción económica. En este momento, el sur aún no había experimentado una verdadera revolución industrial. Mientras tanto, el norte tuvo la suya en los años 1790, por lo que estaban muy atrasados. Estos problemas se entendieron en ese momento, y la reconstrucción se planificó bajo el presidente Abraham Lincoln, con los objetivos de reconstruir el sur, restaurar su economía sin esclavos y ayudar a los esclavos liberados a integrarse en la sociedad. Lincoln terminó siendo asesinado, así que ese plan fracasó. Luego vino su vicepresidente, Andrew Johnson, quien era de un estado sureño y su plan era muy indulgente, permitiendo a los líderes confederados postularse para cargos y recuperar el poder, reforzando el statu quo. Luego vino Ulysses S. Grant, quien logró algunos avances en sus 8 años, pero finalmente no pudo hacer mucho.
La reconstrucción fue completamente eliminada para 1877, y realmente nunca se hizo nada. Así, la economía sureña ha batallado para alcanzar al resto de Estados Unidos. Las razones de su final tienen matices. Hubo muchas iniciativas políticas y disputas congresuales que esencialmente arruinaron la idea de que la reconstrucción realmente ocurriera después de la muerte de Lincoln. Pero si quieres saber cómo terminó formalmente después de los 13 o más años en los que realmente no pasó nada, fue así. La elección presidencial de 1876 fue fuertemente disputada entre el gobernador Rutherford B. Hayes de Ohio y el gobernador Samuel J. Tilden de Nueva York. Cuando se contaron los votos, parecía que Tilden había obtenido 200,000 votos más que Hayes, pero los resultados no estaban claros en Florida, Luisiana, Oregón y Carolina del Sur, donde ambos partidos reclamaban la victoria y alegaban manipulación. En este punto en el tiempo, Tilden tenía 184 votos electorales frente a los 165 de Hayes, pero esos 4 estados sumaban 20 votos electorales. Se creó una comisión electoral para resolver esta crisis electoral, y los 20 votos electorales se otorgaron a Hayes en una victoria electoral de 185 a 184 para él. Esto no llegó sin un gran compromiso, y los demócratas en el Congreso aceptaron esta pérdida a cambio de concesiones, con los republicanos acordando poner fin a la reconstrucción como su mayor deseo. Y eso es exactamente lo que pasó. Para muchos en el sur, el fracaso de la reconstrucción era una conclusión anticipada, incluso el objetivo. Hay muchos ejemplos de países que se recuperan de estar en el extremo perdedor de una guerra devastadora en una fracción de ese tiempo, como Alemania o Japón. Pero el sur nunca se reconstruyó con éxito porque no quería lidiar con todo lo que eso conllevaba, como tener tropas federales en sus ciudades y derogar las leyes raciales. Querían no ser molestados por el norte en absoluto, para poder volver a vivir la vida en sus propios términos. Y eso hicieron. Sé que este video parece más una lección de historia que de economía, pero todo es relevante y pronto verás por qué. Entonces, después de esto, y durante la primera mitad del siglo XX, las leyes de Jim Crow estaban vigentes, manteniendo a la población negra del sur en gran medida en la pobreza generacional y en segregación. Las leyes de Jim Crow mantenían el orden social, pero eran un terrible lastre para la economía y ayudaban a mantener al sur rural, dependiente de la agricultura, y relativamente más pobre en comparación con los estados del norte. Incluso hasta el día de hoy, el sur tiene el porcentaje más alto de afroamericanos en los Estados Unidos, siendo Mississippi, Luisiana, Georgia y Alabama los que tienen más. Cuando la educación fue insuficientemente financiada para ellos, especialmente durante la era de Jim Crow, se crearon muchos ciudadanos con resultados mucho más bajos que los del norte. Esto ha tenido efectos a muy largo plazo. La razón de esto es porque la élite sureña, compuesta en gran parte por antiguos dueños de plantaciones, tenía un interés personal en preservar el statu quo, resistiendo la industrialización y modernización porque su riqueza y poder estaban vinculados al sistema agrícola. Así que en lugar de invertir en infraestructura, educación o industrias que podrían impulsar toda la región hacia adelante y diversificar más la economía, el enfoque permaneció en mantener el control social, particularmente a través de la segregación y la privación de derechos. Aún para los blancos pobres, la élite del sur no mostró gran interés en brindar educación de calidad. Educar a los pobres, ya sean negros o blancos, se veía como potencialmente disruptivo, porque podría empoderar a las personas para cuestionar la estructura de poder existente o buscar mejores oportunidades económicas fuera de la agricultura, lo que reduciría el control de la élite sobre la fuerza laboral. Al invertir poco en educación, la élite podía asegurarse de que las clases bajas siguieran dependiendo del sistema agrícola, limitando su movilidad y asegurando que la élite mantuviera su control económico y político. Sin embargo, también había una resistencia cultural al cambio en el sur. El sur antebellum había desarrollado una cultura conservadora y tradicionalista que era lenta para adoptar nuevas ideas. Esta resistencia al cambio también se manifestó en el rechazo a los modelos industriales del norte, que valoraban más la educación y la mano de obra calificada. Los líderes del sur desconfiaban de la modernización al estilo del norte, considerándola una invasión a su estilo de vida. Entonces, naturalmente, cuando los estados subyugan a una gran parte de su población a ser inculta y vivir en la pobreza, es muy difícil volverse más rico, y mucho más fácil volverse más pobre. Sin mencionar que después de la Primera Guerra Mundial, y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, los cultivos de renta comenzaron a tener significativamente menos demanda, precisamente lo que hizo que el sur tuviera éxito en primer lugar. Implicaba que la población en general se estaba empobreciendo. Las áreas rurales, frecuentemente aisladas y subdesarrolladas, también contaban con redes de transporte y servicios públicos limitados, desalentando así otras inversiones empresariales. La pobreza es cíclica.
especialmente entre muchas personas. Tienen las peores economías, lo que conlleva a los salarios más bajos, menores ingresos fiscales y menos dinero para financiar escuelas e infraestructura. Finalmente, los afroamericanos se cansaron de todo esto, y en un periodo entre 1910 y 1970, más de 6 millones de afroamericanos abandonaron el sur rural para dirigirse a las ciudades del norte y oeste en busca de mejores oportunidades económicas, seguridad y escapar de las leyes de Jim Crow. Este gran éxodo representó una parte importante de la fuerza laboral del sur. Mientras tanto, impulsó a las ciudades del norte al proveer mano de obra para sus crecientes industrias. Muchas ciudades del norte experimentaron un auge en la manufactura, el transporte y la construcción, en parte gracias a la afluencia de trabajadores, todo mientras privaban al sur de mano de obra. Si saltamos al presente, y más específicamente a los estados del profundo sur, el problema de resistirse al cambio aún persiste hoy, solo que se manifiesta de otras formas. Aunque existen excepciones como Huntsville, Alabama con su industria aeroespacial, o Charleston, Carolina del Sur con su pujante Silicon Harbor, estas no son la norma. Los problemas persisten hoy porque la cultura aún permanece. Una de resistencia al progreso en prácticamente todas las dimensiones, especialmente en términos de progreso social o tecnológico. No estoy tratando de hablar de política aquí, ni decir que su conservadurismo está completamente mal y que necesitan una nueva identidad, porque eso no es lo que quiero decir. Es más bien que si no te actualizas con los tiempos, estás destinado a quedarte atrás de los demás que sí lo hacen, lo cual ha sido el caso por mucho tiempo. Es por eso que si vamos a mirar más métricas, como el índice de desarrollo humano, que es un índice compuesto estadístico de la esperanza de vida, los niveles de educación y los indicadores de ingreso per cápita se clasifican en la parte inferior según los estándares de Estados Unidos. La hostilidad abierta al progreso hace que las personas talentosas huyan a otros lugares y deprime la inversión externa. Ambas cosas conducen a un ciclo autoperpetuante. Cuanto menos personas educadas y oportunidades hay en un área, menos atractiva es para la próxima generación. Es una fuga de cerebros. Muchos graduados universitarios no consideran atractivos los estados del profundo sur después de graduarse. Claro, algunas ciudades en Texas, Carolina del Norte, Tennessee y Florida no tienen este problema. Pero de nuevo, hablamos del profundo sur. Pocas personas eligen mudarse a Mississippi tras graduarse debido a la falta de oportunidades. Por ejemplo, las opciones atractivas suelen ser lugares que no tienen esta mentalidad. Los ingresos se correlacionan bien tanto con el nivel educativo como con el desempleo. La subvaloración de la educación en el sur es un problema crucial para abordar la pobreza y las disparidades de salud en la región. Esto es parte de un problema mayor sobre políticas económicas regresivas, incluyendo impuestos bajos, redes de seguridad social limitadas y débil protección laboral que afectan negativamente al profundo sur. Sin embargo, son las políticas estatales y locales las que subfinancian y restringen la educación, y las actitudes estatales y locales las que la subvaloran, no algo causado por la política a escala nacional. Pero este tipo de estrechez de miras antiprogreso tampoco es exclusivo del profundo sur estadounidense. Esa mentalidad se encuentra en todos los estados y países. Si vamos a mirar a Europa, por ejemplo, el sur de Italia es más pobre que el norte de Italia. Los países del sur de Europa, como España y Bélgica, son generalmente más pobres que los del norte. Afortunadamente, la situación ha mejorado en los estados del sur de Estados Unidos. Si miras este gráfico, desde 1960, la mayor disminución en las tasas de pobreza ha sido en el sur, al menos hasta el 2010. Desafortunadamente, esos son los últimos datos que tenemos al respecto. Una actualización de 50 años que muestra una disminución de casi el 20% en las tasas de pobreza es objetivamente buena, aunque sea de hace más de 10 años. ¿Qué opinas de esto? ¿Me estoy perdiendo de algo? ¿Acaso estoy enfocándome demasiado en algo? Déjame saber en los comentarios abajo y gracias por ver.